Buenos días a todas y a todos de nuevo. Tras disfrutar de la performance Invisibles en el exterior, continuamos el acto organizado junto a la Asociación Regional de Familias Acogedoras ya en este salón de plenos. Para comenzar, le pedimos al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido Acevedo, que se acerque a la tribuna de personas oradoras para dirigirnos unas palabras. Buenos días a todas y a todos, querida consejera, directora general, delegado, concejala, representantes de las asociaciones, diputados y diputadas autonómicos de los diferentes grupos parlamentarios. Es un verdadero placer hacer este acto en el entorno del 15 de mayo, el Día de las Familias, de todas y de cada una de las familias. Caben todas las familias, por supuesto las acogedoras. La diversidad es un valor de la democracia y es un valor también de la sociedad, de la convivencia. Hay quien opina, quien comprende que solamente existe un modelo de familia formado por el padre, la madre y los hijos, el modelo tradicional, y quienes comprendemos que caben diversidad de casuísticas, de tipologías, de familias monoparentales, monomarentales, homoparentales y, por supuesto, también, muy particularmente hoy, las familias acogedoras. Parafraseando a Cerolo, podríamos decir que para algunos solo se comprende una visión del mundo, pero para otros la visión es más amplia y caben todos los modelos. Este pleno sirve para agradecer a las familias acogedoras vuestra generosidad. Sirve también para visibilizar vuestro trabajo, vuestras acciones, vuestro compromiso. Y sirve también, o quiere servir también, para extender este modelo, para difundirlo y para que más personas en Castilla-La Mancha se animen a ser parte de las familias acogedoras, de la gran familia de las familias acogedoras. La protección de la infancia es un derecho, de toda la infancia, sin distinción de razas, de sexos, de credo, de nacionalidad. Los niños y las niñas no tienen que ser más que felices. Afortunadamente, en Castilla-La Mancha, entre los modelos que hay de niños y niñas tutelados por la Administración, va ganando enteros este modelo de las familias acogedoras. No tenemos, por supuesto, nada que reprochar a las plazas residenciales y al magnífico trabajo que los profesionales desarrollan en otros modelos, pero sí que creemos que este modelo contribuye de manera muy eficaz a dar bienestar a los niños y niñas que son responsabilidad de la Administración, es decir, del conjunto de la sociedad. Oscar Wilde decía que el mejor medio para hacer niños y niñas buenos es hacer niños y niñas felices. Y creo que como pocos, vosotros y vosotras hacéis que es posible. No se trata de idealizar lo que no es fácil, no todo el mundo puede acoger, pero sí que lo puede hacer mucha gente y, desde luego, para mí es un compromiso precioso. Más allá de un gesto, de un acto, es un compromiso vital que demuestra una enorme generosidad y también la construcción de una sociedad mejor. En el día que velamos el fallecimiento de una figura política y yo diría que también cultural como Pepe Mújica, que trabajó tanto para hacer del mundo un lugar donde triunfase la generosidad y el bien común, yo quiero hacer también hoy un reconocimiento a las personas anónimas como vosotros y como vosotras que hacéis de vuestro compromiso la posibilidad de que podamos vivir en una sociedad mejor en Castilla-La Mancha, en España y en el mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Toma a continuación la palabra Dionisia Segovia, presidenta de ASOFACAM, Asociación de Familias Acogedoras de Castilla-La Mancha. Presidente, señorías
y resto de autoridades aquí presentes. En primer lugar, quiero agradecer a las Cortes de Castilla-La Mancha la celebración de este acto. Que hoy estemos aquí hablando de acogimiento familiar en sede parlamentaria es en sí mismo un avance importante, un paso imprescindible para visibilizar una realidad muchas veces desconocida, la de los niños, niñas y adolescentes que por distintas circunstancias ajenas a ellos han sido separados de su familia de origen y la de quienes decidimos acompañarlos en este camino desde el afecto, el compromiso y el cuidado. El acogimiento familiar tiene un objetivo muy claro: ofrecer a los menores en situación de desprotección un entorno afectivo, estable y seguro donde puedan crecer. Una familia que les proporcione lo que todo niño necesita. Por eso el acogimiento familiar es una alternativa preferente frente al acogimiento residencial. Sabemos que las instituciones no pueden criar, por muy buena voluntad que haya. No son hogares. No hay brazos que abracen por la noche. No hay una mirada que les diga «te quiero» sin condiciones. La evidencia es clara. Los niños y niñas crecen mejor en familias. Por eso urge que hablemos de desinstitucionalización. Represento a Asofacán, la Asociación de Familias de Acogida de Castilla-La Mancha, una entidad sin ánimo de lucro que representa y acompaña a familias de acogida de toda la región. Llevamos más de 15 años trabajando desde la experiencia directa del acogimiento para defender los derechos de la infancia tutelada, apoyar a quienes acogen y sensibilizar a la sociedad. En Castilla-La Mancha, a 31 de diciembre de 2024, había 1.052 menores tutelados. De ellos, 422 vivían en centros residenciales, el resto en familias. Detrás de cada una de estas cifras hay una historia. El sistema de protección debe reparar, no cronificar la desprotección. Muchos niños crecen en instituciones porque no llegan suficientes familias, porque no se difunde el acogimiento, porque no se les apoya como merecen. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Estamos a las puertas de un nuevo decreto de acogimiento familiar y es una oportunidad que no podemos desaprovechar, una oportunidad para revisar lo que no funciona y poner al menor en el centro de verdad. Hay muchas cuestiones urgentes: apoyar de forma integral a las familias acogedoras, estabilizar los procesos y respetar la duración de los acogimientos, gestionar los tránsitos hacia medidas más estables, trabajar para eliminar la exclusión en el ámbito educativo, la salud mental, trabajar para mantener el vínculo con la familia biológica, eliminar desigualdades entre provincias, establecer medidas reales para que los extutelados, garantizando su vivienda, empleo, formación y acompañamiento. Porque ¿qué hijo se emancipa a los 18 años? Y, sin embargo, lo esperamos de quien más apoyo necesitan. Y una medida clave que debe contemplar este decreto es permitir el paso a la adopción cuando se superan los plazos del acogimiento, porque hay algo que el sistema a veces olvida: los vínculos no entienden de papeles. Cuando el vínculo ya ha hecho familia, debe poder reconocerse como tal, porque si un niño ha encontrado su hogar, lo justo es protegerlo, no ponerlo en riesgo. Hay que asegurar que las decisiones se toman siempre pensando en el bienestar del niño y no en la comodidad administrativa, y que las familias acogedoras reciben apoyo, estabilidad y formación desde el primer día y durante todo el proceso, y que de verdad se les escucha antes de tomar ninguna decisión. Impulsar la desinstitucionalización no es una propuesta nueva, ya está recogida en la Ley 7/23 de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia de Castilla-La Mancha, una ley aprobada por unanimidad en esta misma Cámara, una ley que, como bien saben, establece con claridad que los niños y niñas deben crecer en entornos familiares estables y afectivos y no en instituciones. También debemos entender que este trabajo no es solo una cuestión de leyes, hay que actuar desde arriba, legislando con valentía, pero también desde abajo, desde lo local,
haciendo que el acogimiento familiar tenga una presencia real en cada municipio. Se necesita el apoyo institucional y la colaboración interadministrativa, que el acogimiento familiar sea una prioridad en las políticas de infancia de Castilla-La Mancha. Proponemos también crear mesas de trabajo estables, donde estemos representadas las familias, entidades como Asofacán y las distintas consejerías implicadas. Campañas de sensibilización sostenidas en el tiempo y no puntuales, para captar nuevas familias acogedoras y desmitificar el acogimiento familiar y la infancia del sistema de protección. Necesitamos que los ayuntamientos se impliquen, que reconozcan públicamente a las familias acogedoras, que les ofrezcan beneficios concretos, bonificaciones, acceso prioritario a actividades, apoyo psicológico, acompañamiento cercano. La mejor campaña de sensibilización es lo que cuentan las familias de acogida cuando se sienten escuchadas, respetadas y acompañadas. Si decimos que la infancia es una prioridad, démonos los instrumentos para que lo sea. No podemos seguir invirtiendo la mayoría de los recursos en centros mientras faltan familias de acogida. No podemos seguir permitiendo que los niños pasen años en una institución esperando que se resuelvan procesos que deberían durar meses. Las familias están ahí, existen. Muchas querrían acoger si supieran cómo, si no tuvieran miedo, si el sistema no fuera tan duro, tan incierto, tan opaco. Nuestra obligación como sociedad es facilitar ese camino, no obstaculizarlo. Hoy no venimos a contar historias, venimos a pedir compromiso y recordar que el acogimiento transforma vidas y que detrás de cada niño acogido hay una segunda oportunidad. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos una sociedad que crea en el acogimiento. Necesitamos instituciones que cuiden también a quienes cuidan. Pedimos que este pleno no sea solo un acto simbólico, sino un punto de partida para un compromiso real y duradero. ¿Qué tipo de sociedad somos si no somos capaces de dar a nuestros niños lo más básico? ¿Una familia, un hogar, un futuro? Gracias. Muchas gracias, señora Segovia. Vamos a dar comienzo a continuación a una ronda de intervenciones a través de la que podremos conocer de primera mano la experiencia de familias acogedoras de la región y también de menores acogidos. Comenzamos escuchando a Juan Guillermo Clemente Sánchez, padre de acogida de la provincia de Albacete. Buenos días, presidente, diputados, familias. A mí me corresponde dar visibilidad a lo que es y significa ser familia de acogida externa, lo que conlleva sus dificultades y sus necesidades. Las familias de acogida externa somos aquellas formadas por personas del entorno familiar del menor, como abuelos, tíos o hermanos mayores, que asumimos su cuidado cuando los padres, por diversas circunstancias, no pueden hacerlo. Somos familias que ya tenemos un vínculo afectivo con el niño o la niña, lo que facilita la adaptación y les permite crecer en un entorno conocido, estable y seguro. Nuestras familias ni pretenden ni sustituyen a los padres, pero sí ofrecemos el apoyo, el cariño y la estabilidad que el menor necesita en un momento difícil, en el cual nuestro papel es fundamental para evitar que los niños sean separados completamente de su entorno familiar, cultural, y así ayudamos a mantener sus raíces y su identidad. Familia de acogida extensa, no nos enfrentamos a un solo desafío, sino a muchos al mismo tiempo. Asumir desde el cuidado del menor, además de que es parte de nuestra propia familia y que llega con una historia complicada y necesidades emocionales muy concretas. A eso se suman las relaciones con la familia biológica, que a menudo generan unas tensiones intrafamiliares muy difíciles de manejar por todos. Tenemos que lidiar también con la Administración, que marca tiempos, decisiones y requisitos que a veces no se adaptan realmente a la realidad del menor y menos de la familia de acogida. Y todo esto lo afrontamos ¿cómo?
mientras intentamos mantener nuestro propio equilibrio personal, familiar y económico. Son cambios muy profundos y exigentes que asumimos desde el cariño, pero que requieren un apoyo, comprensión y un acompañamiento constante. Mirad, en Castilla-La Mancha, a 31 de diciembre del 24, había 250 familias de acogida extensa y de acogida ajena 193. Por tanto, hay más de familia extensa que de ajena. Yo siempre digo que se sepa, porque vamos, ¿cuántos habrá que dentro de su entorno familiar han decidido y han tomado la decisión, sin que lo sepan ni los servicios sociales ni nadie, de tener a sus menores con ellos, sin decírselo a nadie? Y luego, eso ahí está. Las familias de acogida extensa asumimos una responsabilidad enorme, en la mayoría de los casos sin haberla buscado, no la hemos encontrado y sin una formación adecuada. No somos profesionales del acogimiento, ni lo pretendemos, pero sí familiares directos del menor, y eso implica una carga emocional muy, muy profunda. Algunos ya somos padres, pero no es lo mismo acoger a un menor con una historia complicada que requiere de unas herramientas específicas para ayudarles a encontrar su bienestar y su seguridad. Nuestros recursos económicos suelen ser limitados y aún así recibimos menos apoyo de la Administración que las familias de acogida ajena. Es una injusticia, pero bueno, nuestras necesidades son iguales e incluso mayores en algunos casos. Vivimos en el día a día llenos de retos, hacemos malabares con el cuidado del menor, con nuestra vida personal, nuestras obligaciones laborales y muchas veces el cuidado de otros miembros de la familia. La mochila emocional que llevamos encima es enorme. No solo acompañamos en el proceso al menor, sino que también lidiamos con el vínculo familiar que seguimos teniendo con sus padres, con conflictos con la familia política, con sentimientos de culpa o presión por parte del entorno. Y todo esto mientras tratamos de ofrecer estabilidad, afecto y estructura a un niño que está bajo nuestros cuidados. Luego tenemos la parte emocional de cara al menor. Nos supone, según pasa el tiempo, una incertidumbre muy grande que no queremos traspasar al menor, pero que el mismo menor se da cuenta de su circunstancia, valora y actúa en base a ella. Lo que pedimos no es nada extraordinario. Necesitamos ser parte activa en las decisiones que afecten al menor. Queremos que se escuche nuestra voz cuando se habla de visitas, de contacto con la familia biológica, de plazos, de cambios en los planes de caso y en la intervención. Y pedimos una coordinación real entre los distintos profesionales que integran los servicios y que se impliquen. No queremos ni intervenciones generales ni respuestas de manual, que se dan mucho. Necesitamos un acompañamiento cierto, objetivos concretos y personalizado para cada caso, para cada niño. Cada niño es un mundo. Luego, porque sí, porque son nuestra sangre y muchas veces nos dan más amor, más entrega. Y más lecciones de vida que aquellos que han crecido en un entorno que llamamos normalizado. Quienes ya habíamos criado antes, pues inevitablemente nos volvemos a mirar por dentro. Esta nueva crianza nos remueve, nos hace mirarnos, compararnos y en el fondo nos transforma, más aún cuando ese niño viene de nuestra propia historia de familia. ¿Vale? Gracias por escucharnos. Ahora lo que hay que hacer es actuar y hay que ponerse las pilas. Esto va por Hugo, por Carmen y por Jaime y por mi Conchi. Muchas gracias, señor Clemente. Tiempo ahora para escuchar a Ana Fernández Conde Díez, madre acogedora de Herencia, Ciudad Real. Buenos días, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, consejera de Bienestar Social, presidenta de Sofacán, diputados y diputadas de las Cortes, familias acogedoras y todas las personas que nos acompañan en este acto. Agradecemos enormemente esta oportunidad que nos permite reivindicar mejoras en los sistemas de protección a la infancia ante nuestros responsables políticos. En mi caso, voy a hablar sobre el acogimiento de urgencia y el acogimiento temporal.
El acogimiento familiar de urgencia es una medida de protección a la infancia que se establece principalmente para menores de hasta 6 años y que tiene una duración no superior a 6 meses, en tanto se decide la medida de protección que corresponda. Por su parte, el acogimiento familiar temporal también tiene un carácter transitorio, bien porque la situación del menor se prevea su reintegración en su propia familia, o bien porque se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable, como el acogimiento familiar permanente o la adopción. La teoría dice que este acogimiento tendrá una duración máxima de 2 años, salvo que el interés superior del menor aconseje su prórroga por la previsible e inmediata reintegración familiar o la adopción de otra medida de protección definitiva. La práctica, sin embargo, nos demuestra que los tiempos en el acogimiento son un término muy relativo. 2 años en la vida de un adulto no son iguales que en la vida de un niño o una niña, porque el desarrollo en la etapa de la infancia es mucho más rápido en todos los sentidos, eso lo sabemos todos. Un bebé de 6 meses es completamente diferente a un bebé de 1 año, un niño de 2 años no tiene nada que ver con uno de 4. Por eso, desde las familias acogedoras reivindicamos la importancia no solo de que se cumplan los plazos, sino de que se tomen decisiones con celeridad, que no con precipitación. Sabemos que la labor de los técnicos no es fácil, que los expedientes se acumulan, que los trámites son lentos. Pensamos que esto puede deberse a que hay poco personal para el número de casos, pues hacen falta más profesionales. Porque, señoras, señores, no podemos dejar de atender lo importante porque ya hemos atendido lo urgente. No podemos esperar a que lo importante se vuelva de nuevo urgente cuando se terminan los plazos legales para tomar decisiones. Por otro lado, sucede con demasiada frecuencia que los puestos de los técnicos no tienen la estabilidad necesaria. Hoy nos lleva al caso un técnico, dentro de 6 meses o 1 año lo lleva otro. Y cada uno de estos casos supone un tiempo que para los adultos quizás no es significativo, pero que para nuestros niños y niñas lo puede ser todo. Si de verdad queremos proteger a la infancia, tenemos que tomar las medidas necesarias para que exista estabilidad y continuidad en los profesionales que se encargan de esa protección. Si no, ¿quién pierde? El menor, al que se supone que la Administración debe proteger. Durante todos estos periodos de tiempo hay que tomar muchas decisiones, según avanza o no el caso o el expediente. Decisiones que se toman desde la Administración en consenso con los técnicos de cada menor y la entidad colaboradora en cada caso. Pero nunca pierdan de vista que somos las familias acogedoras las que vivimos día a día con los menores. Por favor, téngannos en cuenta, escúchennos. Es verdad que no somos técnicos ni profesionales del acogimiento, pero tenemos información privilegiada sobre cómo afectan cada una de las decisiones que se toman de esos niños y esas niñas. Tenemos mucho que decir, podemos ayudar, cuenten con nosotros. Y otra cosa muy importante que queremos reivindicar: en todo acogimiento, especialmente si se alarga en el tiempo, se establecen apegos, se refuerzan vínculos, se generan conexiones emocionales vitales para todos, para ellos, pero también para nosotros. Las familias de acogida de urgencia y temporal solo somos un puente, lo sabemos. Somos una medida provisional hasta que se encuentra una solución definitiva. Pero esa medida provisional está cargada de vivencias compartidas, de retos superados, de cariño, de amor, de escucha, de acompañamiento y de un montón de cosas más que no pueden desaparecer de un plumazo cuando la Administración toma una medida definitiva, como puede ser la vuelta a la casa, la familia de origen o la adopción. Por favor, cuidemos los tránsitos, son muy importantes, y no solo para los menores, también para las familias. Hemos puesto lo mejor de nosotros mismos. Les hemos dicho 1000 millones de veces que los queremos. Confían en nosotros. No podemos desaparecer de buenas a primeras, porque ellos lo van a sufrir como un nuevo abandono. Por favor, cuidemos los tránsitos.
En definitiva, y a modo de resumen, yo traigo, pues 4 ideas, simplemente que nos parecen de vital importancia. Así que, señor presidente, señora consejera, diputados, diputadas de las Cortes, tomen nota. Cuando tengan que tomar medidas en materia de acogimiento familiar y protección a la infancia, tengan en cuenta que hacen falta más recursos, que hace falta más personal, para que no solo se atienda lo urgente, sino también lo importante. Que no puede haber tantos cambios de técnicos en los acogimientos, no solo porque no es operativo, sino porque además es contraproducente. Que hay que escuchar a las familias acogedoras, tengan en cuenta nuestras opiniones y puntos de vista, tenemos mucho que aportar. Y, por favor, cuiden los tránsitos, por el bien de los menores y por el bien de las familias acogedoras. Gracias. Gracias, señora Fernández. Toma ahora la palabra Inmaculada Tello Díaz Maroto, madre acogedora de la provincia de Guadalajara. Bien, buenos días a todas y a todos. Lo primero quería agradecer al presidente de las Cortes, a la consejera de Bienestar Social y a Diony, te tuteo ya, que hayan hecho y hayan apoyado este acto de familias de acogimiento que yo creo que es esencial y espero que sea el primero pero no el último. Gracias también a todos los diputados y a todas las familias y personas de acogimiento que están hoy aquí con nosotros. Mañana es el Día Internacional de las Familias, 15 de mayo. Y es un día que todas las personas debemos celebrar. Y digo todas las personas porque hay distintos tipos de familias y todos los tipos de familia son totalmente válidos. Hoy estamos aquí para destacar el papel de las familias de acogimiento. En mi caso, pude abrir las puertas de mi hogar a una pequeña de 5 años hace exactamente 11 meses. Ya hace 11 meses que llegó a nuestras vidas y parece que fue ayer cuando iniciamos esta aventura que nos ha puesto patas arriba el hogar a todas y a todos. Ya llevaba yo 3 años hablando con mi marido, esto es importante, hay que actuar, hay que colaborar. Y llevábamos preparando esos 3 años a nuestros hijos, porque al final ellos también son parte muy partícipe de un acogimiento. Hay que esperar el momento, eso sí que es cierto, no cualquier momento es válido para hacer un acogimiento. Y hay que tener cierta estabilidad, ya no digo económica, sino emocional, porque hay que abrir el hogar y el corazón a una persona que viene normalmente bastante dañada. Por ello, en marzo del 2024 nos decidimos a formar parte de esa bolsa de familia extensa. A partir del momento de esa decisión, os digo sinceramente que ha sido todo una montaña rusa. Sí, tal cual. Una montaña rusa en cuanto a sentimientos, sensaciones, emociones, un poco locura, pero sin duda ha merecido la pena. Tras llamarnos para iniciar el procedimiento, todo fue muy rápido. La formación general, la formación específica, las valoraciones, las visitas a nuestra casa, las comunicaciones con nuestros hijos. Y llegó sin darnos cuenta la devolución de ese informe que tanto ansiábamos en la familia. Pero todo fue bien, estábamos nerviosos y todo fue demasiado bien. Ese informe fue apto, empezamos a ser familia de acogimiento y estamos en esa bolsa de acogimiento de familia extensa. Todavía fue más impactante el momento en el que nos dijeron que había una niña que podíamos acoger. Ese momento nunca lo olvidaremos. Quedamos para conocerla. Perdonadme. Quedamos para conocerla un miércoles. Sería la misma madre biológica quien nos haría la presentación, porque está demostrado, y de eso ya se va sabiendo mucho a través de los manuales y de las investigaciones que se están realizando, facilita mucho que sea la madre biológica o la familia biológica quien hace esta presentación, porque facilita la vinculación y relaja emocionalmente a los menores.
Al final del encuentro se abrazó a mí y me dijo: ¿me puedo ir contigo? El primer día que nos conocíamos. Quiero irme contigo a casa. Y en ese momento directamente te entran ganas de cogerla, darle la mano, un abrazo y para casa. Pero es verdad que es un proceso que hay que llevar despacio, que hay que tener mucho cuidado con los sentimientos de estos niños, niñas y adolescentes, y sobre todo hay que tener mucha paciencia. A partir de ese momento nuestra vida quedó marcada por la paciencia, una palabra que no tenemos que olvidar cuando hacemos un acogimiento. La paciencia es algo importante porque hay que engranar dos vidas de forma que todos estén a gusto, todos ocupen su hueco y nadie se sienta herido con este acogimiento. De camino al centro de valoración, cuando ya íbamos a recogerla para que se viniera a vivir con nosotros, dio la primera lección de vida a mi hijo de 17 años y le dijo: en cuanto llegue al centro, voy a decirle a todos mis compañeros que yo tengo mucha suerte porque he conseguido una de las mejores familias. Desde que llegó a casa, quiere ser una más. Quiere estar presente en las fotos de familia, tener un espacio, recibir y dar cariño como cualquier otro miembro de esta familia, porque es un miembro de esta familia. Pero también quiere tener presente a su madre biológica, aquella que, aunque no puede cuidarla, le ha dado la vida y la quiere con locura. Pide ver a su madre, pide tener fotos de su anterior vida. Y esto es importante para ella, porque son sus dos vidas, sus personas más importantes, y para ella es muy importante que haya buena relación y una estabilidad entre todos los que formamos parte de su vida. Cada vez que miro sus ojos veo reflejadas en ellos la felicidad, la ilusión, la fuerza, la valentía, pero sobre todo veo a todas esas niñas, niños y adolescentes que aún hoy necesitan una familia de acogimiento y que entre todas y todos, los que estamos aquí, los que están fuera, entre toda la sociedad, tenemos que intentar conseguirles ese hogar. Sean familias, como decía al principio de mi intervención, como sean. Simplemente necesitamos que transmitan cariño y que sean acogedores, porque es algo muy enriquecedor, porque a pesar de las complicaciones que puedan surgir, es un proceso lleno de felicidad y lleno de aprendizaje para todos los miembros de la familia. El acogimiento familiar es una montaña rusa, pero es una montaña rusa en la que te montas y ya no quieres bajar. Y desde aquí, para terminar, os animo a que entre todos visibilicemos este modelo de familia de acogimiento, porque nos siguen haciendo falta esa solidaridad familiar para dotar de sonrisas y de estabilidad a todas esas niñas, niños y adolescentes que nos necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tello. Invitamos a continuación a subir a la tribuna de personas oradoras a Claudia Violeta Doneis Quintero y Daniela Patiño Rayón. Son hija de acogida y hermana acogedora en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Buenos días, soy Daniela. Nací en Colombia, pero vivo en Alcázar de San Juan desde que tenía apenas 2 meses. Crecí en una familia formada por mis 2 padres, ambos hombres, y por mi hermano Manuel, que es de origen marroquí-manchego. Tanto él como yo somos adoptados. Conocí a Claudia en el instituto, donde compartíamos clase, y además los domingos coincidíamos como voluntarios en la protectora Animalcázar. Desde el primer momento sentimos una conexión especial, como si nos conociéramos de toda la vida. Nuestra amistad creció de forma natural y profunda, basada en la escucha, el respeto y una visión profunda de la vida muy profunda. Estar con ella siempre me ha hecho sentir acompañada y comprendida. Lo que comenzó con una gran amistad se ha transformado con el tiempo. Antes éramos mejores amigas y ahora somos hermanas. Su presencia se ha convertido en uno de los mayores pilares de mi vida. Verla tan angustiada por su situación me afectaba mucho, sobre todo al saber que existía la posibilidad real de que ingresara en un centro de menores. Hablé con mis padres para buscar una forma de ayudarla con la esperanza de que no tuviera que marcharse.
Confiaba en que entre todos podríamos encontrar una solución que les permitiera quedarse cerca, ya que a través de una alternativa de apoyo emocional o logístico, como que pudiera venir a vivir con nosotros o encontrar alguna opción más adecuada para ella, sabía que si entre todos nos uníamos, podríamos darle el respaldo que necesitaba. Buenos días. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y que nos estáis escuchando. Me llamo Claudia, tengo 16 años, vivo en Alcázar de San Juan y soy de origen colombiano. Mi historia no ha sido sencilla, pero hoy quiero compartirla con la esperanza de que sirva para visibilizar otras realidades como la mía. Mi madre nos tuvo a mi hermana y a mí cuando era bastante joven. A los 3 años, por distintas circunstancias, la tutela sobre nosotras pasó a manos de la Junta, aunque ambas fuimos acogidas por nuestra abuela materna, ya que mi hermana y yo no teníamos ningún otro referente familiar. Vivimos con ella durante muchos años y fue una figura muy importante en nuestra vida. Sin embargo, este año 2025 comenzaron a surgir problemas de convivencia que se volvieron difíciles de gestionar. Finalmente, mi abuela decidió rechazar el acogimiento. Fue un momento durísimo. La única alternativa que se me planteaba en ese instante era ingresar en un centro de menores. Me sentía devastada, confundida y sin saber qué camino tomar. En medio de esa angustia, decidí contarle todo lo que estaba ocurriendo a mi mejor amiga Daniela. Ella fue un gran apoyo desde el primer momento. No solo me escuchó, sino que también habló con sus padres, Daniel y Paco, quienes al conocer mi situación quisieron ayudar. Juntos plantearon una posible solución a los servicios sociales. A pesar de la dificultad del proceso y de todas las valoraciones que se tuvieron que hacer, hubo algo muy importante que jugó a mi favor: la existencia de una tercera persona, un conocido cercano de la familia de Daniela, llamada Guillermo. Guillermo se ofreció como familia acogedora. Entre todos construyeron una propuesta sólida, afectiva y responsable, que finalmente fue aceptada por la Administración. Gracias a esto, ahora tengo no solo 3 padres que me cuidan, me apoyan y me han dado una nueva oportunidad para seguir adelante, sino también a una hermana de verdad, como lo es Daniela para mí. Quiero dar las gracias de corazón a todas las personas que hicieron esto posible, a la Administración por escuchar, valorar y confiar en nuestra propuesta, y por supuesto a Daniela, a Paco, a Daniel y a Guillermo por abrirme su hogar y su corazón. Y a quienes hoy nos están escuchando, a Daniela y a mí, solo esperamos que nuestra historia os haya llegado, que os haya hecho reflexionar sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y las segundas oportunidades. Gracias por darnos este espacio para compartir. Y lo que queda de tiempo, si queréis, nos podéis preguntar algo y os lo podemos responder con toda la confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia y Daniela. Ya se han lanzado la posibilidad de que se hagan preguntas. Si alguien quiere, pues lo dejamos ahí abierto. Y escuchamos a continuación a María Remedios Vázquez Martínez y Francisco Rivas Esteban. Son madre acogedora e hijo de acogida de Mora, Toledo. Hola, muy buenas a todos. ¿Quién habla primero? Yo voy a hablar yo. Habla tú. Hola chicos y chicas, me alegro de que esta familia haya alegrado nuestra impresión y que hayamos recibido esta gran noticia sobre nosotros. Espero que vosotros estéis contentos porque mi familia es la mejor de todas. Espero que estéis contentos por este maravilloso día que me habéis preparado aquí. Estoy contentísimo. Gracias. Buenos días, señor presidente, señora consejera, señorías, familias. Es una satisfacción muy grande y me emociona estar hoy acompañando a mi hijo Francisco. Sí. Él es el protagonista de esta historia de amor, compromiso y lealtad que su padre y yo iniciamos el día que lo conocimos y nos eligió para ser su familia. Francisco llegó a nuestra vida con la edad de 2 años y medio. Era un niño que venía envuelto
en grandes dificultades y limitaciones. Las sociofamiliares que le tocó en suerte hizo que se impregnara de emociones que para nada debería de sentir un niño de tan corta edad. El miedo, el desamparo, la necesidad de estar siempre alerta y en modo supervivencia. La primera vez que le vimos llevaba 1 año en un centro de acogida. Le cogimos en brazos, nos reímos con él y vimos que dentro de esa coraza que se había forjado a tan corta edad, había un niño que quería ser, quería estar y disfrutar. Y así fue como iniciamos esta historia que nos fue transformando poco a poco. Ahora ver a este chico, que es la alegría personificada, en él no habita maldad alguna, es noble de corazón y con una capacidad de ponerse en la piel de otro que sería bueno que todos aprendiéramos un poco de él. Verlo aquí participando con todo es un sueño hecho realidad. Y nos hace de pensar a todos en qué hubiera sucedido si él no hubiera contado con el acompañamiento y el apoyo de una familia. Los desvelos, las horas de terapias, de esperas médicas, la búsqueda de las mejores opciones para su mejor desarrollo. ¿Qué hubiera sido de él sin el apego de una familia? Que sabes que te va a cuidar, que te va a apoyar y a defender tus derechos ante todos. Por supuesto que en su mejoría y evolución han participado muchas personas y servicios que han velado por su bienestar, desde el ámbito sanitario, educativo y social. Afortunadamente tenemos unos servicios públicos que nos han acompañado, asesorado y sostenido en todo momento. Si hoy Francisco tiene ante sí un horizonte esperanzador, sin duda es porque ha podido tener una familia que le quiere tal y como es, que le ha apoyado y le apoya en todo momento y en toda circunstancia. Como padres de acogida, partiendo de nuestra experiencia, queremos decir que toda acción encaminada a que todos los niños y todas las niñas, sean cuales sean sus circunstancias y origen, puedan crecer en una familia, es la mejor inversión y esfuerzo que se puede hacer para construir una sociedad más justa y humana, en el mejor sentido de esta última palabra. Muchas gracias. Y es importante que todos los niños puedan tener derechos de su familia y, por supuesto, llevarlos al colegio para que aprendan el inglés. Un fuerte aplauso. Gracias a Dios. Gracias. Muchas gracias a ambos por vuestro testimonio y para finalizar toma la palabra Sara Ponce, adolescente extutelada de Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Hola, me llamo Sara y soy extutelada. Crecí con una familia de acogida y cuando cumplí los 18 años, los técnicos de bienestar social me preguntaron si quería seguir viviendo con mis acogedores o incorporarme al programa de autonomía para jóvenes extutelados. Es decir, que podía elegir entre quedarme con las personas con las que ya me había criado y a las que ya sentía como mi propia familia, o marcharme de un día para otro a vivir con desconocidos en un piso compartido, supervisado por un profesional, en una ciudad nueva. Elegí quedarme con mi familia, con la única que me había conocido, pero sin quererlo, a partir de ese momento me convertí en una carga para ellos. Y también me volví invisible para la administración. De un día para otro dejé de existir para el sistema. Descubrí, por ejemplo, que no podía aspirar a una beca de estudios, ni plantearme pedir el ingreso mínimo vital, ya que ningún impreso recogía mi situación, la de extutelada que no está en el programa de autonomía, porque estaba viviendo con una familia y al mismo tiempo esa familia que me seguía cuidando no podía beneficiarse de ninguna ayuda ni reconocimiento por hacerlo. Pero lo más duro fue descubrir que legalmente ya no tenía padres. Si enfermaba o me hospitalizaban, no podrían acompañarme ni tomar decisiones conmigo,
porque no eran mis padres biológicos, ni me habían adoptado, y yo ya era mayor de edad. Y ahí fue cuando me entendí que no basta con la buena voluntad, se trata de derechos, porque sin derechos todo el cariño, todo el esfuerzo queda en el aire. Nadie debería pasar por esto. Todo lo que he vivido, como muchos otros jóvenes en mi situación, repercute directamente a nuestro futuro. Y es algo que se puede cambiar, que se puede mejorar. Ahora quiero hablaros de algo que me produce una tristeza enorme. Cómo crecer los niños en los centros de acogida. Tengo 7 hermanos que han crecido en uno de ellos. Duele. Es que, a pesar de todo lo que han pasado, no hayan podido experimentar el cariño, la calma o la ternura que solo una familia puede ofrecer. He podido ver de cerca cómo en muchos casos los niños y niñas se sienten tratados como expedientes. Disculparme. Pero a veces, como expedientes, que como personas reciben apoyo profesional, sí, pero a veces falta algo fundamental, lo emocional. El acompañamiento emocional, porque son niños y necesitan muchas más que una intervención técnica. La convivencia en estos centros no es fácil, es comprensible. Comparten espacios menores con experiencias muy duras. En ese contexto, ¿cómo pueden sentirse seguros si no tienen a alguien cercano que los consuele cuando los necesitan? Si mostrar emociones es complicado si viven con una presión constante. Al cumplir los 18 años tienen que marcharse. Y a menudo lo hacen sin una red de apoyo sólida. Además, algunas normas son tan rígidas que parece que se pierde de vista lo más importante, su bienestar. Después, al salir, buscan recuperar todo lo que no han podido vivir. Quieren sentirse como los demás. Pero si durante años han oído que su vida no era como la de sus compañeros, ¿cómo van a construir una imagen positiva de sí mismos? Vivir en familia, para mí, lo ha sido todo. Me han salvado. Me han consolado 1000 veces, incluso cuando no sabía cómo empezar a hablar. Me han ayudado a no sentir culpa por mi pasado, ni miedo al futuro. Me han dado una confianza preciosa. Nunca les importó de dónde venía. Solo querían cuidarme como una más. Chapó. Gracias a ellos he aprendido a gestionar mis emociones, a desenvolverme socialmente y a no quedarme sola. Podría pasarme horas y horas hablando de mis padres, con admiración y cariño. Pero si me tengo que quedar con algo es con la tranquilidad. No os imagináis el miedo que hemos pasado, muchos en ciertos momentos de nuestras vidas. Y que unos padres te den esa tranquilidad, eso vale oro. Y si hoy estoy hablando de esto, no es por mí. Es para pedir que ningún niño y niña tengan que vivir esas experiencias. Que el afecto no dependa de la suerte, que el apoyo no caduque al cumplir 18 años y que todos los niños y niñas, sin excepción alguna, puedan crecer sintiéndose queridos, seguros y parte de una familia.
Muchas gracias, Sara, y muchas gracias a todas y a todos por vuestros testimonios. Le pedimos a continuación a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que nos dirija unas palabras. Buenos días, presidente de las Cortes, presidenta Sofacam, resto de autoridades que nos acompañáis, diputados, concejales, directores generales, delegado de Bienestar Social y, por supuesto, familias de acogida y niños y niñas acogedoras. Yo creo que este pleno social que estamos celebrando hoy, el primer pleno social con las familias acogedoras en Castilla-La Mancha, a lo cual quiero agradecer, como siempre, al presidente de las Cortes, a Pablo Bellido, una persona extremadamente sensible y comprometida con la sociedad de esta región, que abra las puertas de esta Corte a toda la ciudadanía para poder hacer lo que hemos hecho hoy, para poder escucharnos, para poder reivindicar, para poder poner el grito, ¿no?, donde hay que ponerlo y para poder seguir creciendo, mejorando y acompañando a los ciudadanos, es fundamental. Esto no se hacía antes, esto no siempre se ha hecho en estas Cortes y durante un tiempo además estuvieron condenadamente cerradas a la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Y en este último tiempo, estos 10 últimos años, estamos viendo cómo el abrir las Cortes a nuestra ciudadanía hace que podamos todos mejorar. Y sin ninguna duda, con vuestros testimonios, los que hoy nos habéis trasladado, yo como consejera hago autocrítica, también empatizo y además aprendo, que es lo que me gusta hacer. Creo que todos los que tenemos cargos políticos tenemos que tener muy en cuenta que para poder tomar decisiones de altura, para poder mejorar en nuestras políticas, para poder hacer lo que sin ninguna duda cuando uno quiere ser político es lo fundamental, que es mejorar la vida de la gente, se tiene que hacer bajo la escucha de la gente que tiene experiencias personales, que ha vivido situaciones concretas y que, como nos contaba Sara, pues nos puede abrir los ojos a muchas realidades que tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando. Y por eso yo, que traía un discurso en el que quería contaros muchas cosas, me quiero centrar principalmente en lo que he escuchado hoy aquí en estas Cortes, en las lágrimas que he visto en los ojos de algunos compañeros diputados, compañeras diputadas, que además también quiero agradecer que hayan intercedido, que hayan colaborado para que este pleno sea una realidad, porque sin ninguna duda ese sentimiento y esas emociones que hoy hemos vivido en este pleno es lo que nos puede dar la fuerza suficiente para seguir avanzando, para seguir trabajando. También quiero agradecer a Marta, a la madre de acogida, que ha hecho esa escenografía en el exterior y que sin ninguna duda a través de la expresión corporal, de la danza, de la música y de las palabras, porque también ha habido mensajes muy claros, ¿no?, para toda la sociedad y principalmente para las administraciones y para los que tenemos cargos de responsabilidad, ha podido hacer una representación que nos ha hecho comprender claramente lo que son las familias de acogida, pero sobre todo nos ha hecho comprender claramente lo que es el dolor que sienten los niños, niñas y adolescentes, que en algún momento de sus vidas se ven solos, que ven que sus apoyos han desaparecido o directamente no saben estar a la altura que tienen que estar o que también tienen que lanzarse al mar para buscar una vida mejor. Por tanto, con esa representación que nos ha hecho y con esa danza tan preciosa hemos podido, yo creo, que reflejar lo que hoy se iba a hablar aquí en este pleno, ¿no? Yo quiero agradeceros a las familias de acogida, principalmente y especialmente ese compromiso. Lo hemos visto en vuestras declaraciones, en la de Juan, en la de Ana, en la de Inma, también en la de Remedios. Hemos visto cómo abrís las puertas de vuestro hogar para dar un poco vuelco a vuestra familia, como decían, montar en una montaña rusa, pero abrir el corazón a los niños y a las niñas, que son los que más se lo merecen. Hemos visto cómo sacrificáis, cómo sois solidarios, cómo ponéis a disposición todo lo que tenéis, Juan, todo el amor que se tiene en una familia para dedicárselo a un pequeño o a una pequeña que se merecía tenerlo por sistema y sin tenerlo que pedir. Hemos visto cómo de alguna manera reivindicáis a la Administración
aquellas cuestiones que todavía tenemos que seguir trabajando y lo hacéis de la mano de las administraciones, porque es un trabajo que llevamos haciendo durante mucho tiempo. Y con todo ese trabajo también hemos visto cómo en estos 10 años, sobre todo en estos 10 últimos años de avances y de campañas de sensibilización, Diony, que hemos podido llevar a cabo y que además nos han dado la cobertura a los fondos europeos de priorizar, sí, priorizar en las familias de acogida para poder concienciar a toda la sociedad de Castilla-La Mancha que tenemos que seguir siendo más y tenemos que seguir sumando. Hemos visto todo esto y se refleja en datos muy reales, ¿no? En Castilla-La Mancha, y así lo digo en el Ministerio cada vez que voy a debatir o a trabajar, a mejorar de alguna manera la infancia en España, en Castilla-La Mancha tenemos más niños en familias de acogidas que en hogares. Y digo hogares porque en Castilla-La Mancha tenemos que estar realmente orgullosos de no tener centros de menores. Tenemos hogares. Somos la única comunidad autónoma que hemos conseguido desinstitucionalizar los centros de menores y, por tanto, todos los hogares son de 8 plazas, lo que viene a simbolizar de alguna manera una familia numerosa. Aquí quiero también agradecer a los profesionales que están en la infancia, tanto en las administraciones como en los hogares, como los de formación que colaboran y que acompañan a las familias de acogida, a todos los profesionales que de alguna manera toman el papel de un puesto muy difícil, muy complicado. Yo lo veo como consejera. Es muy difícil que los profesionales puedan muchas veces mantenerse en la Dirección General de Infancia, porque se trabaja con emociones, se trabaja con vidas, directamente con personitas que son los niños y las niñas, y también con familias muy comprometidas. Y por tanto yo quiero agradecerles su trabajo, de decisiones que se toman a veces difíciles y duras, muchas veces seguro que incomprensibles, tanto por las familias como por los menores, y muchas veces bueno, pues muy acertadas y muy reconocidas, como hacían Claudia y Daniela, ¿no?, cuando hablaban de su vida, de su historia. Pero no es fácil y hay que seguir estando unidos, porque la unión de todos nosotros hace la comprensión, hace el que podamos entender muchas veces circunstancias, situaciones familiares, personales, y por tanto podamos seguir trabajando. Desde luego me quedo con muchas palabras que habéis dicho, me quedo con las lágrimas, como digo, con los testimonios, con las experiencias. Sara, me quedo con tus palabras especialmente porque demuestras que has tenido una gran familia y que estás muy orgullosa de ella y que tienes otra familia también de la que le deseas todo lo mejor. Me quedo con las palabras también de Claudia y Daniela porque sin ninguna duda sois un ejemplo. Estaría muy bien que pudiésemos ir a institutos, centros educativos, a contar vuestra historia para que la gente entienda, y sobre todo los jóvenes, que es desde abajo, desde donde hay que seguir empujando y creciendo la importancia que es la solidaridad, el cariño, la empatía hacia las personas, independientemente de su lugar de origen, de su raza, de su religión o de su sexo. Me quedo también con las palabras de Inma, nuestra directora general de Infancia, Familia de Acogida, que sin ninguna duda en la consejería todos estamos viviendo la montaña rusa que tiene en su casa, porque también hay que empatizar, también hay que conciliar y también hay que ayudar. Y me quedo con esa experiencia de vida que sé y me consta que una niña de 5 años le da a su hijo de 17. Yo creo que son pequeñas píldoras o dosis de vitamina que nos hacen ser mejores personas, que nos hacen ser mejores familias y que sin ninguna duda nos hacen ser una mejor sociedad. Me quedo también con lo que nos ha comentado Ana, una madre de acogida de urgencia y temporal, sin ninguna duda de las experiencias más difíciles, seguro, de tu vida. Visto desde fuera es de admirar y te doy la enhorabuena a ti y a todas las familias que representas porque sois como ese salvavidas muchas veces para la Administración, para intentar que esos niños y niñas en temprana edad puedan tener un hogar, unos brazos, un corazón que le late cerca y que lo sientan como cuando acabas de dar a luz y eres madre y te ponen a tu bebé encima. También con las de Guillermo,
que, como decía, cuando ya uno cree que no le toca, tiene que volver al origen, ¿no? Y tiene que volver a criar y tiene que volver a acompañar y sobre todo a proteger a la familia, que si algo nos caracteriza a los ciudadanos y especialmente a los españoles es que cuando hay que estar, la familia siempre está, y eso lo hemos visto y lo hemos vivido en muchas crisis. Pero la familia no siempre es de sangre. Remedios, Francisco, me quedo con tus palabras, es importante aprender inglés, muy importante aprender inglés, ir al colegio y ser feliz como tú lo eres. Y por tanto para ello, Remedios, también eres un ejemplo, tú y tu marido, de esa capacidad y esa valentía de darle un hogar, pero sobre todo darle cariño, darle amor y darle las alas suficientes que Francisco va a necesitar, como todos los niños y todas las niñas, para que el día de mañana pueda tener un futuro y para que... ¿Hoy? ¿El que has dicho que hoy? ¿Ves? Eso realmente, y ahí me quedo con vuestras palabras, es lo que es la familia. La familia no es solamente la que tienes biológica. La familia la creamos cada uno en el hogar que consideramos. Hablo no con tanta experiencia como vosotros, pero sí habiendo tenido que juntar en mi propia casa dos familias distintas. Y hablo desde la experiencia de lo complicado que se hace a veces el poder entendernos, el poder querernos con nuestras dificultades, con nuestros complejos, con nuestras manías, pero también con el amor que nos une muchas veces. Eso es la familia y eso es lo que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos seguir potenciando y trabajando. Como digo, son 594 familias de acogida las que hay en Castilla-La Mancha, más que plazas residenciales en nuestros hogares. Hemos incrementado también presupuestariamente en estos 10 últimos años por 3 la financiación que se destina a las familias de acogida y tenemos un compromiso firme de sacar adelante un decreto que os dé un amparo legal, un marco legal, una cobertura que hasta ahora no la había dentro de la ley, ¿no? Pero sí en el compromiso, sin ninguna duda, del Gobierno de Castilla-La Mancha, sí en el compromiso de este Gobierno, de esta consejera, de nuestro presidente, que creemos, que confiamos y que sabemos que es lo mejor que le podemos ofrecer a los niños, niñas y adolescentes de nuestra tierra. Y con ese compromiso yo lanzo también una llamada de auxilio al resto de administraciones, instituciones, partidos políticos que están al frente muchas veces de tomar decisiones, porque entre todos tenemos que conseguir y entre todos tenemos que creer en la necesidad de proteger por encima de todo los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Para finalizar este acto, toma la palabra el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido Acevedo. Muchas gracias. Quiero comenzar diciendo que me ha parecido un acto extraordinariamente emocionante y que nos deja aprendizajes a través de las emociones. Voy a retomar algunas de las cuestiones que se han dicho por enfatizarlas y terminaré también con alguna reflexión. Diony nos decía que los niños viven mejor en familia y yo creo que esto lo pensamos todos y todas. Es más difícil concretarlo, ¿no? Creo que ha explicado muy bien lo que significa el acogimiento, porque desgraciadamente es una experiencia que una buena parte de la sociedad no conoce y ha reivindicado que desde los poderes públicos se cuide a quienes cuidan. Y yo creo que eso es una lectura que yo creo que debemos afianzar. Juan Guillermo hablaba de las familias acogedoras extensas y sus problemas específicos. Yo tampoco conocía esta modalidad porque, aunque conozco a personas que han tenido que cubrir esta función, no sabía que estaban reconocidas como familias acogedoras y la verdad es que me ha parecido muy conveniente todo lo que nos ha dicho. Ana hablaba del acogimiento de urgencia y del acogimiento temporal, de estas dos modalidades, y nos subrayaba
la importancia de las medidas provisionales y de los puentes. Es que sin puentes no se puede cruzar, ¿no? Por tanto, es una labor imprescindible y que francamente debe reforzarse. Inma, en su experiencia vital, emocionante, con su familia y con su acogimiento, nos habla de la montaña rusa de la cual finalmente no quieres bajar, ¿no? Son muchas emociones, muchas dificultades, pero también finalmente es algo que se considera especialmente positivo para la familia. Claudia y Daniela nos han mostrado su valentía por compartir sus vivencias, por compartir sus vidas, y también nos han, yo creo que, inspirado en este concepto de hermana acogedora, ¿no? que es Daniela para Claudia, y que la verdad es que creo que francamente ha sido muy bonito. Al igual que la experiencia de Francisco y de Remedios, ¿no? Esta historia de amor, donde además me ha gustado, y quiero hacer una reflexión sobre ello, la defensa de los servicios públicos que hacía Remedios y que también ha hecho después nuestra consejera de Bienestar Social. Y Sara hablaba de la experiencia personal tremenda. Nos ha pedido que consideremos estas cuestiones como derechos, y también nos ha hablado de la tranquilidad que le ofrecía a ella, particularmente la familia. Bueno, yo en primer lugar quiero coger esta frase, ¿no? De no neguemos el derecho de ningún niño y de ninguna niña. Lo que hoy son derechos, hace años eran ideas, propuestas que no todo el mundo compartía. Se convierten en derechos cuando se materializan en legislación, en leyes, cuando la mayoría, porque la sociedad mayoritariamente lo reclama, lo convierte en norma. Por tanto, para conseguir avances hay que hacer propuestas, y para hacer propuestas es fundamental también que haya un conocimiento empírico de la realidad. Por tanto, es muy, muy importante lo que hoy se ha producido aquí en las Cortes. Decía que era un día de emociones y desde luego que lo es, ¿no? Porque es cierto que queda mucho por hacer, pero también es cierto que se ha avanzado mucho. Yo hace casi 3 décadas, no, ya 3 décadas, estuve colaborando como voluntario en una casa, en una vivienda gestionada por una entidad social, tutelada por la Administración. Entonces yo creo que todavía no se han producido las transferencias a la comunidad autónoma, pero bueno, ya había una colaboración entre el Estado central y la comunidad autónoma, y desde entonces hasta aquí se ha avanzado muchísimo. Años después de esa experiencia tuve la oportunidad de vivir en el ámbito de la cooperación al desarrollo de una experiencia espejo, pero en Marruecos. No en mi pueblo, en Azuqueca de Henares, sino en Meknès, perdón. Y realmente quedé realmente perplejo y alucinado de la enorme distancia y de lo avanzadísimo que están los servicios sociales en España. Y a veces no tomamos conciencia de que es así. Por tanto, para seguir mejorando es muy conveniente primero hacer un reconocimiento de la suerte que tenemos por vivir en un Estado como el nuestro, como el de España, en general el de Europa, que protege, que establece derechos y que destina presupuestos a trabajar por los derechos de la infancia. Más cuando están siendo profundamente contestados en el mundo en el que vivimos. Están siendo profundamente contestados en el mundo en el que vivimos. Esta es la realidad y conviene no olvidar que hay quien pretende desmantelar los servicios públicos. De la misma manera que hay quien pretende, como hoy he oído aquí, reforzarlos, y quien pide avanzar. Y por eso se agradecen. Porque muchas veces piensas que el mundo se está perdiendo y que es una catástrofe lo que está viviendo, y de repente cuando piensas eso escuchas experiencias como las que hoy hemos escuchado, escuchas a Francisco, escuchas a Claudia, a Daniela, a Ana, etcétera, etcétera, ¿no? Y te das cuenta de que no, de que por supuesto que este mundo puede seguir mejorando y que hay mucha salvación, pero tenemos que pelearlo, porque hay una corriente no minoritaria de reacción que pretende desmantelar los servicios públicos y la solidaridad que se organiza a través del Estado. Porque es muy bonita la solidaridad privada, es fundamental en un mundo de tanta codicia. Pero lo que es una obligación
Lo que no debe partir solamente de la generosidad de cada uno, de cada una, es la del Estado. Y es esa, la que es una obligación, la que se está desmantelando. Y por eso me ha parecido profundamente positivo el escucharos, reivindicar, seguir avanzando. Porque no solamente vivimos en una época en la que hay quien pretende detener los avances, sino que hay quien pretende retrocederlos, volver hacia atrás. Y yo creo, francamente, que sería catastrófico. Porque el apoyo, como muy bien se ha dicho aquí, no debe caducar, se tiene que transformar, se tiene que adecuar para poder llegar a todos los sitios. Porque es cierto, y me ha gustado mucho la reflexión que hacía nuestra consejera, que es una persona muy comprometida y muy sensible a las cuestiones sociales, y que gracias a que se esfuerza y se preocupa, pues se están consiguiendo pequeños avances, que son grandes avances si lo comparamos con otros lugares. Me ha gustado también, bueno, de alguna manera, comprender las dificultades que tienen los trabajadores y trabajadoras a la hora de hacer su función de evaluación y de decisiones, sometidos a una enorme presión, a un escrutinio social y mediático a veces muy injusto. Yo he presenciado hace relativamente poco situaciones realmente dramáticas, vistos en medios de comunicación como gente sin ningún criterio, sin ningún conocimiento, se atreven a cuestionar el trabajo de profesionales muy cualificados que tienen que tomar decisiones y que pueden equivocarse, como se equivocan los médicos, como se equivocan los enseñantes, como se equivocan los mineros y como se equivoca cualquier persona en su puesto de trabajo. Pero es una función muy complicada y efectivamente hay que darles estabilidad y mejorar sus condiciones, pero también tienen unos derechos y los trabajadores y trabajadoras pues en muchas ocasiones quieren movilidad y quieren pues acceder a puestos menos comprometidos. La infancia es de los lugares en la administración más comprometidos que hay, de los más comprometidos incluso desde un punto de vista de responsabilidad penal personal, ¿no? Por tanto, yo a estos profesionales, hombres y mujeres de la administración autonómica, municipal, que se encargan de las cuestiones de infancia, quiero hacerles un reconocimiento y un agradecimiento personal. Y termino diciendo que el objetivo cuando organizamos este pleno era cuidar a los que cuidan, Diony. Era hacer unas Cortes acogedoras. Y yo creo que hoy hemos podido acoger a quienes acogéis, a las familias que acogéis, para que sepáis que, aunque queda mucho por hacer, sois un verdadero orgullo, un privilegio para Castilla-La Mancha, que os tenemos muy en cuenta y que queremos seguir aprendiendo de vuestra mano y que queremos seguir mejorando la sociedad en la que vivimos, particularmente a los niños y niñas, porque si hoy cuidamos más a los niños y niñas, mañana tendremos una sociedad mejor. Y estáis haciendo un papel determinante para que Castilla-La Mancha, España y el mundo sea un lugar mejor. Así que muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este día. Para concluir, vamos a realizar una fotografía de familia como recuerdo del acto de hoy. Para que salga perfecta, podemos seguir las indicaciones de Carmen Toldos, que es la fotógrafa de las Cortes. Muchas gracias por su asistencia. Pasen un buen día.